Imagina la oscuridad más profunda, un lugar donde la luz del día apenas penetra y el tiempo parece detenerse. Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro canal, donde exploramos los rincones más oscuros y espeluznantes de nuestro mundo. Hoy, te llevaremos a un lugar envuelto en misterio y muerte, donde las sombras cobran vida y los susurros de las almas perdidas llenan el aire. Prepárate para adentrarte en el pantano de la muerte, un lugar que ha sido testigo de tragedias inimaginables y que guarda secretos más oscuros de lo que podrías imaginar. Acompáñanos en esta terrorífica aventura y descubre por qué, a veces, la verdad es mucho más aterradora que la ficción. ¿Estás listo para enfrentar tus peores miedos? Entonces, apaga las luces, ajusta el volumen y sumérgete con nosotros en lo desconocido. Esto es el Pantano de la Muerte. En el corazón del sur profundo, donde los días son largos y húmedos y las noches están envueltas en un manto de niebla espesa, yace un pantano conocido como el Pantano de la Muerte. Su reputación aterradora se debe a las leyendas que circulan en la región, cuentos de desapariciones misteriosas y de seres oscuros que acechan en sus aguas negras. Una noche, 3 amigos, Tom, Lisa y Jake, decidieron desafiar las historias y adentrarse en el pantano. Eran escépticos por naturaleza y buscaban una aventura para romper la monotonía de su pequeña ciudad. Con linternas y mochilas cargadas de provisiones, se internaron en el oscuro y espeso pantano justo cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo ominoso. El pantano se volvió inquietantemente silencioso a medida que avanzaban. No había el habitual coro de ranas ni el zumbido de los insectos nocturnos. Solo el sonido de sus propios pasos, chapoteando en el agua turbia y pisando hojas húmedas, rompía la quietud. A medida que la niebla se espesaba, sus linternas parecían apenas penetrar la oscuridad que los envolvía. De repente, Lisa se detuvo. ¿Escucharon eso?, susurró, sus ojos llenos de alarma. Los otros 2 se detuvieron y escucharon atentamente. Un murmullo bajo y distante, como si alguien susurrara justo fuera del alcance de sus linternas, se deslizó por el aire. El sonido parecía venir de todas partes y de ninguna en particular, envolviéndolos en una sensación de pavor creciente. Jake, siempre el valiente del grupo, decidió seguir el murmullo. «Vamos, debe ser el viento», dijo, tratando de sonar despreocupado aunque su voz temblaba ligeramente. Avanzaron más profundamente en el pantano, el murmullo creciendo en intensidad hasta que se convirtió en un lúgubre canto. Pronto llegaron a un claro donde el agua era extrañamente clara, reflejando la luna llena que había ascendido en el cielo. En el centro del claro, una figura emergió lentamente del agua. Era una mujer, o al menos lo parecía. Su piel era de un tono pálido y enfermizo, y su cabello, empapado y largo, flotaba alrededor de ella como algas. Sus ojos, vacíos y sin vida, se clavaron en los de los 3 amigos. Tom retrocedió, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. «Esto no es posible», murmuró, tratando de negar lo que veía. La figura avanzó hacia ellos, su boca formando un grito silencioso que resonó en sus mentes. El pánico se apoderó de ellos y comenzaron a correr, pero el pantano parecía transformarse. Cada paso se hundía más en el lodo, cada movimiento se hacía más difícil. Lisa fue la primera en caer, atrapada por raíces que parecían moverse con vida propia. Sus gritos se ahogaron rápidamente en la noche mientras era arrastrada hacia la oscuridad. Tom y Jake no podían detenerse. Su terror los empujaba hacia adelante. Pronto, Tom también fue atrapado, una mano helada emergiendo del agua para sujetarlo y arrastrarlo bajo la superficie. Jake, el último que quedaba, corrió hasta que no pudo más, cayendo exhausto en una pequeña isla en medio del pantano. La figura apareció de nuevo, deslizándose silenciosamente sobre la superficie del agua. «Por favor», suplicó Jake, pero no hubo respuesta. Sintió una fría mano en su tobillo y luego todo se volvió negro. A la mañana siguiente, solo quedaron rastros de sus pasos en la orilla del pantano. Los habitantes de la ciudad, acostumbrados a las desapariciones, apenas levantaron una ceja. El Pantano de la Muerte había reclamado a sus víctimas, como siempre lo hacía.
Y así, la leyenda continuó creciendo, advirtiendo a todos que se atrevieran a desafiar la oscuridad y el misterio que yacían en las profundidades del pantano. Nadie volvió a ver a Tom, Lisa o Jake, pero algunas noches, cuando la niebla es espesa y el viento está en calma, se puede escuchar un susurro en el pantano de la muerte, un canto lúgubre que recuerda la tragedia de aquellos que no escucharon las advertencias. Los rumores sobre las desapariciones de Tom, Lisa y Jake se convirtieron en susurros de advertencia en la pequeña ciudad. Nadie se atrevía a mencionar en voz alta el pantano de la muerte, pero todos sabían lo que había ocurrido. Sin embargo, no todos creían en las leyendas. Así fue como, un año después de la tragedia, un nuevo grupo de jóvenes decidió enfrentar la oscuridad del pantano y resolver el misterio de sus amigos desaparecidos. El grupo estaba formado por Sarah, la hermana de Lisa, Mark, el mejor amigo de Jake, y Ethan, un escéptico acérrimo y novio de Sarah. Equipados con linternas más potentes, cámaras y un equipo de primeros auxilios, se internaron en el pantano al atardecer, decididos a encontrar respuestas y, con suerte, rescatar a sus amigos si aún había esperanza. La atmósfera del pantano era tan densa y opresiva como la describían las historias. La niebla parecía tener vida propia, envolviéndolos y susurrando secretos antiguos. A medida que avanzaban, el aire se volvía más frío y los sonidos de la noche eran reemplazados por un inquietante silencio. «No nos separemos», advirtió Sarah, su voz firme pero temblorosa. Mark y Ethan asintieron, manteniéndose cerca mientras sus linternas exploraban el camino por delante. Llegaron al mismo claro que sus amigos habían encontrado, donde la luna llena reflejaba su pálida luz en el agua extrañamente clara. De repente, una figura emergió del agua. Era la misma mujer espectral, su piel aún más pálida bajo la luz de la luna. Sus ojos vacíos se clavaron en ellos, y un gemido etéreo llenó el aire. Sarah dio un paso adelante, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. «¿Dónde están nuestros amigos?», gritó. La figura extendió una mano, señalando un punto en el agua. Con reticencia, Sarah, Mark y Ethan siguieron la dirección indicada, adentrándose en el agua fría hasta la cintura. El agua se sentía extrañamente densa, como si intentara resistir su avance. De repente, Sarah sintió algo bajo sus pies. Se agachó y, para su horror, encontró una mochila que pertenecía a Lisa, cubierta de lodo y algas. En ese momento, el gemido de la figura se intensificó, convirtiéndose en un grito ensordecedor. El agua comenzó a burbujear y moverse, y de las profundidades surgieron más figuras espectrales, rostros torcidos por el dolor y la desesperación. Mark retrocedió, pero Ethan, tratando de mantener la calma, gritó: «No hemos venido a hacer daño, solo queremos respuestas». Las figuras se detuvieron momentáneamente, sus ojos vacíos fijos en el grupo. De pronto, una de las figuras, reconocible como Jake, se acercó a ellos, su forma etérea temblando. «Nos atraparon», susurró, su voz un eco lejano y dolorido. «El pantano nos reclama y no podemos escapar». Sarah, con lágrimas en los ojos, extendió una mano hacia su hermano. «Jake, por favor, dime cómo liberarlos». Jake señaló hacia un antiguo árbol en el centro del claro, sus raíces extendiéndose en el agua como dedos retorcidos. «Destruyan el corazón del pantano», dijo antes de desvanecerse en la niebla. El grupo se dirigió rápidamente al árbol, sus corazones latiendo con fuerza. Usando las herramientas que habían traído, comenzaron a cavar en la base del árbol, exponiendo raíces negras y pulsantes. A medida que trabajaban, el aire se llenaba de un hedor a putrefacción, y la niebla parecía arremolinarse a su alrededor, como si intentara detenerlos. Finalmente, encontraron un objeto extraño entre las raíces, un relicario antiguo, su superficie cubierta de inscripciones en un idioma desconocido. Sin dudar, Ethan lo golpeó con una piedra, rompiéndolo en pedazos. En ese instante, un grito agónico resonó por todo el pantano, y las figuras espectrales comenzaron a desvanecerse, liberadas de su tormento. El agua alrededor de ellos empezó a calmarse, y la niebla se disipó lentamente. Sarah, Mark y Ethan salieron del pantano, exhaustos pero victoriosos. Habían roto la maldición, pero el precio había sido alto.
Las desapariciones de sus amigos seguirían siendo una herida abierta, pero al menos ahora, el pantano de la muerte ya no reclamaría más víctimas. Regresaron a la ciudad al amanecer, sabiendo que nunca olvidarían la noche en la que enfrentaron y vencieron el terror del pantano. Y aunque las leyendas persistirían, el pantano se transformaría lentamente, volviendo a ser un lugar de naturaleza salvaje y no un hogar de horrores oscuros. Tenemos que despedir el video de hoy. Pero no se preocupen, pronto estaremos de vuelta con más contenido emocionante. Antes de irnos, nos encantaría que nos dejen sus comentarios y sugerencias para futuros videos. No se olviden de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Gracias por su apoyo y nos vemos pronto.